Queridos padres de familia, estudiantes y estudiantes de grado octavo, reciban un cordial saludo de parte del profe Quimbayo. A continuación, una pequeña explicación de la guía número 5 para aquellos estudiantes que van a realizar su trabajo de forma escrita y enviar las evidencias al correo institucional del docente. Como ustedes se pueden dar cuenta, el tema de la guía número 5 es Colombia en el siglo XIX. Primera parte. Vamos a hablar en esta guía número 5 de cómo fue que se gestaron o se pensó o se organizó por primera vez las ideas de independencia en las colonias americanas, que posteriormente derivaron en todo lo que se conoce como el movimiento de independencia, específicamente que se hicieron visibles por medio de las batallas, famosas batallas como la batalla de Boyacá o la batalla del Pantano de Vargas, y por último, analizar en esta guía número 5 cuáles fueron las consecuencias inmediatas de ese proceso de independencia y cómo se empezó a organizar la nueva nación, en este caso, la República, lo que hoy en día se conoce como Colombia. Em, para una explicación amplia de estos temas, les he enviado al grupo de Ciencias Sociales unos videos temáticos complementarios que es responsabilidad de los estudiantes visualizarlos, también teniendo en cuenta las condiciones de conectividad, pero es importante que hagan lo posible o hagan el deber de observarlos, teniendo en cuenta que les brindan un aspecto general o un panorama general de lo que fue ese proceso de independencia en lo que hoy se conoce como la República de Colombia. Entonces, remitiéndonos directamente a la explicación de los ejercicios, teniendo en cuenta que el contenido temático está explicado por medio de los videos y de la presentación en PowerPoint que les voy a enviar luego de que terminen las reuniones virtuales relacionadas con esta guía. En el punto número 1, los estudiantes deben contestar estas preguntas que ustedes pueden ver acá, pero deben tener en cuenta escribir la pregunta y la respuesta. Esto facilita el proceso de revisión y calificación de las preguntas. En la primera, ¿cuáles fueron las principales causas que dieron origen al movimiento de la independencia en Colombia y por qué? Ojo con esta parte, es importante justificar cada pregunta. Entonces, en otras palabras, cuando preguntamos por las causas de la independencia, lo que queremos es que el estudiante identifique en el texto cuáles fueron los motivos o las razones por las cuales lo que hoy se conoce como República de Colombia decidió declararse libre, independiente y autónoma de la corona española. El texto le menciona cada uno de estos aspectos en su primera parte, aquí donde dice cómo fue la independencia de la Nueva Granada. Eso quiere decir que todas esas causas están distribuidas en esta primera columna y la primera parte de la segunda columna hasta este punto, donde termina hablando de las guerras de independencia, que fueron aquellas que ratificaron nuestra autonomía de la corona española. Entonces, lo único que debe hacer el estudiante es leer para identificarlas y explicarla con sus propias palabras de una manera muy sencilla. En la pregunta número 2 se plantea lo siguiente. ¿Cuáles fueron los principales problemas que enfrentó el país para organizarse luego de su independencia y por qué? Justifique su respuesta. Entonces, hay que tener en claro que las colonias americanas habían dependido en todo momento, desde su formación hasta su independencia, de la corona española. Por tal motivo, de alguna u otra manera, no sabían cómo organizarse a sí mismas. Aparte de eso, presentaban algunos otros aspectos relacionados con la desigualdad social. Entonces, lo que debe hacer el estudiante es leer en el texto cuáles fueron esos problemas a los que se vieron enfrentadas las colonias luego de declararse autónomas, luego de declararse independientes. Están, nuevamente como les digo, se encuentran a lo largo de toda la lectura. Sin embargo, hay un párrafo en específico que habla de este aspecto y es el siguiente: las consecuencias de la independencia. En ese párrafo se encuentra la respuesta a la pregunta. En la pregunta número 3 planteamos lo siguiente: ¿por qué se llama a las políticas de mitad del siglo XIX
reformas de medio siglo. Entonces, cuando el estudiante va al texto, se va a dar cuenta que aquí hay un subtítulo que plantea ese aspecto y en él le menciona diferentes políticas o leyes que se elaboraron a partir del año 1850 al año 1900. Entonces, lo que el estudiante debe estar en capacidad de identificar y de explicar es cómo estas nuevas políticas plantearon una transformación. Recuerden que la palabra reforma implica en sí misma el significado o el concepto de cambio. Cuando decimos o cuando planteamos que vamos a reformar una casa, es porque pensamos de alguna u otra manera hacer algunos arreglos u algunos aspectos que van a permitir una transformación de ese lugar. Entonces, en este caso, ¿a qué hacen referencia esas reformas de medio siglo? Y lo explican con sus propias palabras. En el punto número 2, dice que tienen que elaborar un friso. Para quienes no sepan qué es un friso, es una hoja, como ustedes la pueden observar acá, que es la misma que encuentran ustedes ahí en la explicación de la guía. Una hoja que está desarrollada por lado y lado y que a manera de plegable, ¿sí?, se puede doblar, en este caso en 3 partes para que sean 6 lados, como lo indica la guía. Entonces, el trabajo que van a realizar alrededor de este friso es muy sencillo. Dice que debe elaborar una margen, ¿sí?, como ustedes la pueden ver acá, deben elaborar una margen de 0,5 milímetros para cada cuadrícula. Segundo, debe ubicar una cara, ¿sí?, de los extremos como portada. Y en esa cara lo que va a hacer, como ustedes lo pueden ver acá, es ubicar el título del tema que correspondería al título de la guía, un dibujo o una imagen que represente ese tema y por último aquí en la parte inferior pues va a escribir sus datos como estudiante, nombre, grado y código. Es importante que esto quede debidamente realizado en la hoja para verificar que sea un trabajo propio, debido a que lastimosamente algunos estudiantes lo que están haciendo es copiar o prestar las actividades. Entonces, luego de que usted establece la portada, le quedan en esa primera página 2 caras para trabajar y en la parte de atrás le quedan las otras 3 para un total de 5 caras. Entonces, lo que el estudiante debe hacer es distribuir la información que se encuentra aquí en la guía. Vamos a mirar cuántos subtítulos son. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 subtítulos. Como hay 6 subtítulos y solamente tenemos 5 caras para trabajar, eso quiere decir que el estudiante debe de alguna u otra manera resumir 2 subtítulos en uno solo. En este caso les recomiendo que unan o resuman el título que hace referencia a la Gran Colombia y las consecuencias de la Gran Colombia en una sola cara de la hoja. De esa manera tendrán 5 subtítulos para trabajar en cada una de las partes de la hoja. Entonces, ¿qué van a hacer? Cada uno de esos subtítulos le van a realizar, como se puede ver acá, vamos a analizar el primero. Entonces, luego de haber realizado la portada, ¿sí?, van a pasar a trabajar aquí, en la primera parte del friso. Entonces, en esa primera parte deben colocar el título aquí, van a colocar como título el primer subtítulo de la hoja. Entonces, en este caso, lo que hacen es que plasman este título, la independencia de la Nueva Granada. Usted verá si como estudiante lo resume o lo coloca de una forma diferente. Luego, acá lo que hace es que coloca un dibujo o una imagen que esté relacionada con ese proceso de independencia dependiendo de lo que le diga aquí el texto. Y por último,
pues coloca de forma breve cada una de las características. Entonces, de aquí puedes sacar una característica de este párrafo. Ejemplo, les voy a dar un ejemplo. Las ideas independentistas fueron aquellas formas del pensamiento que le ayudaron a las personas de la sociedad colonial a pensar en su libertad. Usted mira si lo puede elaborar de una manera mucho más resumida, mejor redactada. Les estoy dando una idea de cómo elaborar el enunciado. Lo mismo hacen con la influencia de las revoluciones. Ustedes pueden plantear ahí, ejemplo, que esos dos acontecimientos que le menciona el texto sirvieron como ejemplo a las colonias americanas para que pensaran en su independencia. Ahí ya tienen otra característica. Hacen lo mismo con cada uno de los otros subtítulos. En el ejercicio número 3, tienen que elaborar un cuadro comparativo entre federalismo y centralismo. Para cada concepto hacen lo mismo. Colocan el título de federalismo, un dibujo o una imagen que esté relacionado con el federalismo, ¿sí? No vayan a hacer un dibujo que no corresponda, tiene que estar relacionado con el concepto. Y luego aquí en la parte inferior colocan algunas características relacionadas con el liberalismo. ¿Sí? Ejemplo, fue una forma de gobierno o planteaba una forma de gobierno que le daba independencia a cada territorio. ¿Sí? Lo mismo hace aquí con centralismo. Coloca el concepto, coloca un dibujo o una imagen que esté relacionada con el centralismo, que represente que sería centralismo, la misma palabra lo dice, centro. Y aquí en características coloca algunas que estén relacionadas con ese concepto de centralismo. Ejemplo, planteaba una forma de gobierno donde todos los territorios debían ser controlados por un centro o una capital. Estas características alrededor del federalismo y del centralismo las pueden encontrar en las guías de sociales desde la número 3. En la guía número 3, en la guía número 4 y en esta guía número 5 hay diferentes características relacionadas al federalismo y al centralismo. Igualmente, en las presentaciones que les he enviado en PowerPoint hay muchas características relacionadas con federalismo y centralismo. Recuerden que todos los ejercicios en ciencias sociales se desarrollan por medio de la comprensión de lectura. No se admiten trabajos, no se admiten respuestas copiadas de Internet, debido a que esto no desarrolla un verdadero aprendizaje en los estudiantes porque lo que están haciendo es copiar y pegar, es decir, no hay un trabajo de análisis. Hasta el momento, de forma muy general, esta es la explicación de los ejercicios de la guía número 5. Cualquier duda o inquietud, por favor, remitirla al grupo de ciencias sociales antes de enviar las actividades. Recuerden que estas se califican una única vez. Para todos, les deseo un buen día y un buen fin de semana. Que estén muy bien.